Manzanillo es un puerto de gran importancia. Nos dicen, leemos, escuchamos, que es el segundo o tercer puerto más importante en América Latina, que a nivel nacional somos el puerto que mueve más contenedores y tenemos el primer lugar. Pero fuera del puerto, Manzanillo es un caos. Es decir, Manzanillo se ha impactado con una alta inmigración de gente que viene a trabajar, que viene a buscar la forma de vivir. Y esto, pues el casco urbano quedó obsoleto, la ampliación, el crecimiento impactó cerros, impactó muchos lugares. Tenemos allá las colonias de la Jabalinera, la Pancho Villa, todas esas, la Porfirio Gaitán, todas esas colonias que fueron en su momento irregulares, ahora parten ya de cierta regularidad. Tenemos una alta densidad de población en Valle de las Garzas, donde los edificios están en condiciones pues no muy agradables, podemos decir. Ese impacto social, Gaby, con esta mejoría económica que nos da el puerto, no se traduce en una pues correlación financiera entre lo que entra al puerto y en lo que queda. Creo que las obras de compensación son obras que compensan, pero para el propio puerto, porque vemos los puentes, vemos las vialidades, vemos todo eso, pero no vemos otro tipo de actividades. ¿Qué se puede hacer o qué se está haciendo en materia legislativa para buscar un equilibrio? Sabemos que es federal, que no depende del Estado, pero algo se puede hacer en el Estado, porque si no, pues Campeche no hubiese logrado lo que logró, Tabasco no hubiese logrado lo que ha tenido. Entonces Colima, el Congreso, ¿qué está haciendo para buscar, pues cuando menos un equilibrio? Porque tenemos hasta la termoeléctrica que nos viene a empañar todo el ambiente también en Manzanillo, y esto pues no es nada provechoso. Tiene toda la razón, licenciado. Hay dos Manzanillos. Yo diría que el Manzanillo portuario, del cual se han generado cientos y miles de trabajos, que eso hay que rescatarlo, que genera también la presencia de muchísima gente que viene de otros estados, gente en ocasiones que viene a trabajar, que viene a dar lo mejor de sí, pero también de repente esa masividad hace muy complejo la prestación de servicios. Y hay otro Manzanillo, el Manzanillo que, si bien es cierto, tiene gente trabajando en el puerto, porque yo le podría decir que si usted le pregunta a cualquier ciudadano en Manzanillo si tiene un familiar o conocido trabajando en el puerto, todos tenemos familiares trabajando en el puerto o en el ámbito portuario. Y desafortunadamente esa riqueza que genera el puerto pues se va a las arcas de la federación y se reparte, como ya sabemos, de acuerdo a la ley de coordinación fiscal, y a Manzanillo nos llega ni la muy mínima parte, ¿no? Es un tema que desafortunadamente en la federación no hemos avanzado. Las reformas a esta ley de coordinación y distribución pues es muy mínima, porque evidentemente cuando le mueves un peso a otro estado pues ya están los legisladores de ese estado peleando por ese recurso. Pero creo que se pueden hacer muchas cosas. Y en este Manzanillo que está fuera del puerto, pero que vive ya invadido por el puerto, hay muchas cosas que hacer. Yo creo que se tiene que trabajar mucho, primero, en la prestación de los servicios públicos. Todavía no puedes creer que en la delegación de Tapestres, en algunas zonas, existan calles de terracería, porque como bien lo dice, esas áreas de compensación, esas obras de compensación, tienen que ver con áreas portuarias, con áreas de descarga de contenedores, con áreas de camiones que cruzan por ahí, y que desafortunadamente no se ha logrado un equilibrio entre lo que Manzanillo genera y lo que Manzanillo recibe. Claro que se tiene que hacer un trabajo en los 3 niveles de gobierno, de coordinación. El presidente municipal juega un papel muy importante porque se vuelve un gestor ante las autoridades federales. Hoy, afortunadamente, de la mano con el gobernador se lograron 200 millones de pesos para la construcción de la Elías Zamora, para la pavimentación de concreto hidráulico. Esto es un trabajo de gestión que tiene que hacer el municipio, que tiene que hacer el gobierno del estado. Y desafortunadamente en el ámbito legislativo somos muy acotados por ser una materia portuaria, por ser una materia federal. Pero tu servidora, analizando este tema, porque es un tema que yo he venido analizando no de diputada, sino desde regidora y desde secretaria del ayuntamiento, cuando me tocó de la mano con Virgilio hacer el primer convenio que se hizo con API, donde se sacaron más de 300 millones de pesos en obra, donde hubo ya un convenio de colaboración y de obras de compensación.
estudiamos el tema, buscamos algunas alternativas, zonas donde el API debe pagar predial y eso, bueno, genera recursos en el ayuntamiento, áreas de oportunidad del puerto. Y una de las áreas que tiene Manzanillo, porque ya existe en la ley de Hacienda, es el cobro de carga y descarga. Y la ley de Hacienda señala como derecho el cobro de carga y descarga en la zona centro de Manzanillo. Y tu servidor, al analizar todo este contexto, presenté una iniciativa de reforma que está en comisiones actualmente para solicitar la carga y descarga en todo el territorio de Manzanillo. Desafortunadamente no somos la mayoría en el Congreso. Usted sabe que de repente esos temas donde tienen que ver con recursos y áreas de oportunidad pues no se ven de la misma manera. Y yo le estoy en espera que mis compañeros de las fracciones mayoritarias en el Congreso apoyen esta iniciativa, porque es una de las maneras en que el ayuntamiento puede hacerse de recursos que vienen directamente del puerto, porque lo que nos distribuyen es de acuerdo a las leyes de coordinación fiscal y autoridades y convenios que hacen con las autoridades federales, pero no hay un ingreso directo. Buscamos incluso la manera en que el manejo de los contenedores nos dejaran recursos. Evidentemente, pues las grandes empresas pelearon y dijeron no, porque es materia federal y ustedes no pueden implementar un cobro extraordinario, no, porque es materia federal y solamente el puerto. Pero hay varias alternativas. Recientemente yo estuve en la coordinación de puertos con el presidente municipal, Virgilio Mendoza, y vemos un esquema donde hay un área que, a pesar de no ser portuaria, se puede declarar por decreto protección del puerto. Y si se hace así, que esa es la idea, poder declarar protección del puerto, toda la zona de Tapeistles, pues evidentemente el puerto puede invertir recursos. Porque el API te dice, no, yo no te puedo dar recursos, yo no puedo construir donde no es mío. Pero todos sabemos que Manzanillo sufre los estragos de un puerto y queremos hacer de un Manzanillo un puerto turístico, queremos hacer un puerto del segundo puerto más importante en el manejo de carga de contenedores y lo queremos hacer también un puerto ciudad, ¿no? Entonces, el reto es importante, el trabajo de todas las entidades es importante, pero en el tema legislativo, su servidora presenté una iniciativa de reforma a la ley de Hacienda para que este derecho que se cobra por la carga y descarga establecido en la ley por el centro se abra a todo Manzanillo, y esto podrá generar recursos extraordinarios para el municipio que deberán ser aplicados, porque yo también lo propuse así, para el arreglo de las vialidades de Manzanillo, porque usted sabe que transitar por Manzanillo, desafortunadamente, por la carga pesada, las calles están en situaciones muy deplorables. Hace un esfuerzo la administración, de los colores que sean, las administraciones que van pasando intentan hacer un esfuerzo, pero necesitamos calles de concreto, porque el peso, ya ves un tráiler, ya ves un camión de carga en cualquier colonia de Manzanillo, Desafortunadamente, necesitamos recursos para construir esas calles, necesitamos orden también, que el tránsito, que la autoridad municipal ponga mano dura en el tema del estacionamiento de los camiones, porque nosotros lo vivimos. De repente a una cuadra de su casa, mi casa, su casa, ya hay trailers estacionados y los choferes, pues desafortunadamente vienen de afuera, no quieren gastar en una pensión, no quieren gastar en un hotel y ahí duermen. Es un tema de orden, es un tema complejo, pero creo que se está trabajando. Y en el ámbito legislativo nosotros ya presentamos esa iniciativa, lo hemos platicado con el diputado o presidente de la Comisión de Gobierno Interno, que representa el grupo parlamentario más grande en el Congreso. Estamos en pláticas. De repente, y yo creo que usted lo conoce, usted sabe de estos, el que presente es una propuesta que venga a fortalecer un municipio que no es del mismo color que el que gobierna el Estado, pues no es tan bien recibida, pero confío en que mis compañeros van a respaldarla, aunque sea en lo último de esta legislatura, para que le toque a quien venga, ¿no? Sí. Qué importante análisis se hace, Gaby, del puerto de Manzanillo. Pero se incurre quizá, sea una apreciación, en que la autoridad municipal tiene constitucionalmente algunas obligaciones que no debe de hacerlas a un lado. Pero yo me pregunto, tanto dinero, 200 millones, 300 millones, asfaltar avenidas, cuando no tienen un relleno sanitario, que es lamentable que con las lluvias
pues los cauces que vienen del famoso relleno sanitario, que no es relleno, sino que es un condominio que va creciendo hacia arriba, tenga que deslavar toda la basura y llegar hasta los lugares urbanos de Manzanillo. El problema del relleno sanitario es uno grave. El problema que tú lo señalas con mucha claridad es las calles, aún siendo asfaltadas, cada que llueve se convierten en lagunas. Quizás la ingeniería o la constructora o el proyecto no alcance a analizar la salida de las aguas. Y lo vemos en las colonias que han sido asfaltadas y podemos revisar cómo se convierten en lagunas en este momento. Y el tercer problema que lo señala es el tránsito. O sea, Manzanillo, fuera la parte de Salagua, es un laberinto, si no tiene una planeación urbana, porque así ha crecido Manzanillo, sin planeación urbana. Pero ¿qué será mejor, Gaby? ¿Invertirle en solucionar estos problemas o invertirle en uniformes, en cuestiones de asistencialismo, que si bien es cierto, se ven bien, constitucionalmente no los señala como una obligación, sino que más bien es una bandera política? Yo me pregunto, si los problemas graves de Manzanillo como legisladora que se perciben, que se ven, no habrá una posibilidad de una iniciativa para resolver el problema, cuando menos de la basura, cuando menos esto que lo vemos y lo señalamos, y si tú vas lo conoces por varias partes, en el Boulevard Miguel de la Madrid, en la avenida Elías Zamora Verduzco, hay lugares donde te paras y el olor es tremendo. ¿Por qué? Porque hay unos contenedores todavía, de aquellos famosos contenedores, y más afuera de las farmacias estas, que tienen una gran cadena, donde despiden un olor fétido muy feo. Es decir, ¿qué se podrá hacer ahí, Carmen? Yo creo que esto se atiende de manera integral, no puedes ignorar una cosa y darle prioridad a otra. Yo creo que se tiene que manejar de manera integral y de manera equilibrada. Por un lado, el tema del relleno sanitario, efectivamente, fue parte de una obra de compensación que se consiguió también en la primera administración de Virgilio Mendoza, y que bueno, posteriormente con Nabor Ochoa como presidente se incluyó también dentro de la obra de compensación, y precisamente en este año que terminó en 2013 se hizo un trabajo en los rellenos sanitarios que le permiten dar una mayor vida. Pero hay que decirlo también, la constitución de Manzanillo, el área cerril, las lluvias, la no conducción de estos los líquidos, los exiliados han de repente llegado hasta la delegación de Tapexles, y eso es una realidad. Entonces, se ha atendido, están atendiéndose, pero insisto, mientras no exista una atención integral de todos estos temas, muy difícilmente vamos a resolverlos. Y lo ha dicho usted bien, Manzanillo creció de manera desproporcionada, sin planeación. Manzanillo llegó quien fue ocupando un espacio cerril y fue acomodando su terreno y no le importó perjudicar al de abajo. Y eso sigue pasando, y el Valle de las Garzas se detonó y no se cuidaron los cauces y los arroyos, y ahí está el resultado. Se desarrollaron viviendas en el barrio 4, barrio 5, y ni siquiera se preocuparon por dejar el conducto, conectar el arroyo que bajaba los cerros hasta el arroyo que cruza el Valle de las Garzas. Y ese no es un tema que se resuelva de la noche a la mañana, ni que pueda ser resuelto en una administración. Es una zona, lo que decía de la Elías Zamora, también tiene programa de encauzamiento, porque el Valle de las Garzas es una de las zonas que más se inunda, y lo vimos en Jova. Y mientras sigamos autorizando fraccionamientos que estén en zona de riesgo, van a seguirse inundando. Le doy un ejemplo, Miravalle. Yo era regidora, presidenta Nabor Ochoa, presentó la propuesta de la aprobación de Miravalle. ¿Te tocó Marimar también? No, pero Miravalle, tú vas, yo fui antes de que se construyeran las casas, y era 1 metro del paso del arroyo, y yo lo comenté en Cabildo, y alguien me dijo, es que tú no eres ingeniera. Le dije, no ocupo ser ingeniera, se ocupa conocer la calle y conocer dónde vas a construir. Se construye Miravalle,
Yo me opuse, fuimos a una autoridad administrativa, me pedían 3 millones de pesos de fianza, pues, evidentemente no pudimos cubrirlo. Se construye Miravalle, pasa Jova y allí están cientos de familias damnificadas. Creo que hay que hablar de responsabilidades y que desafortunadamente ese crecimiento de Manzanillo, las autorizaciones de los fraccionamientos con los que tienen que tener muchísimo cuidado y también muchísima responsabilidad, porque estás poniendo en riesgo la gente que vive en Manzanillo, que compra una casa porque dice, bueno, tiene permisos, lo autorizó el ayuntamiento, pues se supone que está en un terreno seguro. Tema de las calles, efectivamente, por donde quiera y así construyas de concreto, no deja de haber un tema de calles. Pero si tú le inviertes en calles y no le inviertes en la gente, también generas una situación que no favorece a la sociedad. Yo le pongo un ejemplo, y alguien me decía que de los uniformes, porque lo menciono, los uniformes, las despensas, las ayudas a adultos mayores, las ayudas a madres solteras, se invirtieron 45 millones de pesos en programas sociales, en uniformes, en becas de excelencia, en estos apoyos asistenciales. Pero si no se preocupa también por la persona, por la cuestión social, empiezas a ver un señalamiento desde la escuela, y yo puedo decirlo, nosotros somos 4 hermanos, los 4 fuimos a escuelas públicas, y de repente no te alcanzaba para los 4 uniformes, y ya el de arriba te dejaba al más chico, y a mí me tocaba no siempre estrenar, ¿verdad? Entonces, hoy que ves que los niños por lo menos tienen un uniforme y te encuentras casos donde la gente te dice, en mi vida le había dado un uniforme nuevo a mi niño, generas también unas condiciones de equilibrio entre los estudiantes, generas condiciones de bienestar, los cursos de hábitat, estos cursos de manualidades que también se bajan a través de un programa federal de la mano con el gobierno del estado, generas condiciones de sociedad, de cuidado hacia la gente, y esas también son importantes. De repente también te encuentras muchos adultos mayores que tú pensarías, si fuéramos pues un poco egoístas, dicen, bueno, ¿qué hicieron toda su vida? Pero te los encuentras en situación de abandono, y si no es por la despensa, y si no es por la ayuda de adulto mayor, no tienen ni para pagar su gas ni para pagar su luz. Entonces yo creo que todo es importante, no puedes ignorarlo. ¿De qué nos sirve tener las calles más bonitas si no cuidas el tema de seguridad, si no te atreves a salir de las calles? ¿De qué te sirve tener una infraestructura de primer nivel si tu gente no vive bien? Yo creo que es un equilibrio, y definitivamente ningún gobierno, de ningún partido, de ningún color, va a llegar a resolver el tema o todos los temas que tiene una administración. Y Manzanillo, por su naturaleza, tiene temas para hacer chambear los 50 años próximos a cualquier administrador. ¿Qué tenemos que hacer? Planear. Dejar de aprobar fraccionamientos que no estén bien planeados y que no tengan las salidas y las causas de agua correspondientes. ¿Qué tenemos que hacer? Que las administraciones que lleguen vayan haciendo obra tras obra, no hagan rezago, no dejen rezago. Yo les decía, si cada administración del color que fuera llegara e hiciera una obra por tu colonia, pues ya estaríamos avanzando. Pero llegan administraciones que ya no quieren continuar. Yo le pongo un ejemplo, el arroyo de Santiago. Fue una obra importantísima que evitó que Santiago se inundara en Jova. Le hicimos con Virgilio, llegó la siguiente administración y le faltaba un trámite, ya no lo quiso hacer, porque ya era una obra de la pasada administración. Es un cuello de botella ahí. Sí, pero si no se hubiese hecho esa obra del arroyo de Santiago, después de Jova, Santiago hubiera sido otro. Así. Entonces, sí hay que trabajar, todos los temas son importantes, pero no puedes ignorarlos. O sea, no puedes decir, pues nos vamos sobre las calles y hay que invertir todo en calles, porque la gente también tiene necesidad. No puedes decir, me voy solamente con la gente, porque también la gente quiere su calle. Tú le preguntas a la gente cuál es la obra más importante y te dice mi calle, Así. o mi luz, o mi unidad deportiva, ¿no? Yo creo que si todas las administraciones llegaran a trabajar, a aplicar los recursos en donde deben ser aplicados, este rezago puede irse acabando, y hay que darle mucho orden. Llegaron también a Manzanillo muchas empresas que se establecieron en áreas ejidales. Los ejidatarios rentaron terrenos muy grandes y entregaron a empresas y no se regularizaron. Y esto también está afectando el tema del tramo de Jalipa. No sé si he escuchado, pero sí, es un tema que ya no se puede circular por ese tramo y que es imposible,
Cuando nos fuimos de la primera administración de Virgilio habíamos conseguido que el API, una obra compensatoria, fuera la construcción de la carretera Jalapa-Valle de las Garzas. Llegó la siguiente administración y nos dijo, no se ocupa, vamos haciendo un rastro. Y se construyó un rastro que no se ha inaugurado y que no opera, que es un elefante blanco. Pero quitaron esa obra y nosotros sí tuvimos la visión de que esa obra de Jalapa al Valle iba a ser necesaria. ¿No era pleito entre Nabor y Virgilio o qué sucedió? Desafortunadamente yo creo que llegan administraciones que ya no ven lo bueno que dejó la otra. Está bien, hay que darle el sello característico. A mí me gustaría que lleguen administraciones que le den su sello, que le den su trabajo, que le den su característica, pero lo que hizo bien el otro, independientemente de su color, hay que seguirlo haciendo. Porque es por el bien de la gente, no por el bien de nosotros. No podemos decir que anarquía, pero sí llegamos casi al límite para hablar de esta situación. Y si no hay planeación, también vas detrás de los problemas, es decir, surge el problema y llegas a resolverlo. En este ámbito de planeación, Gaby, me gustaría saber tu punto de vista. ¿Dónde está el edificio que funcionó el Seguro Social por el Boulevard Miguel de la Madrid? Frente de él está un condominio que es Pacífico Azul. Y son zonas que quedaron afectadas por un sismo, ¿sí? Y que ese terreno que es colindante con el vaso de las Garzas, ahora vemos que se construyó ahí una tienda comercial. Claro, la estructura no es muy pesada, vamos a llamarlo así en esos términos, pero enfrente de estos terrenos ya se construyó un hotel y ahora se va a construir otro espacio, no es cadena, pero sí es un comercio como la Marina Mercante de Colima. O sea, la Marina se traslada a construir a Manzanillo en esos terrenos que son o que fueron afectados por el problema del sismo que propició hasta la caída de un hotel. Recordemos el Costa Real, si mal no recuerdo, se cayó. Los edificios de ahí quedaron muy sentidos. Y ahora se autoriza este tipo de construcciones. No es algo como lo que tú nos estás diciendo, que la planeación hace falta, que los estudios, que yo no creo que no haya estudios de mecánica de suelo, pero ya hay allí un brote de inseguridad y está avalado por un sismo. ¿Qué puede pasar ahí? Sí, efectivamente, Manzanillo es una zona de riesgo. Su situación geográfica lo pone a un lado del mar y lo ha hecho objeto de muchísimos eventos meteorológicos desastrosos, y varios de ellos han sido unos sismos importantes que se han tenido precisamente la caída de algunas construcciones. Indiscutiblemente hay zonas que deben ser cuidadas, y creo que una de ellas es precisamente esta que menciona, pero entiendo que se sigue un proceso legal, y que yo he sido siempre una defensora de que si legalmente se cumple con los requisitos, y no solamente lo autoriza el municipio, sino hay una Secretaría de Desarrollo Urbano que da las autorizaciones y da los vocacionamientos de usos de suelo. Yo creo que se tiene que cuidar mucho la construcción. El problema no es que lo construyas en sí, sino cómo lo construyas y si cumples con las especificaciones, si los pesos son los adecuados. No soy perita en la materia, pero creo que sí tiene que tener un seguimiento de parte de las autoridades, tanto estatales como municipales, para que se cumplan con las especificaciones y no se cargue el peso de tal manera que ponga en riesgo a los que ahí van a circular. Y como bien lo dice, es un centro comercial, lo que se planea construir, lo que ya incluso se instaló su primera piedra y que inicia las construcciones, pues se tendrá que cuidar mucho esto. Lo vivimos en Manzanillo, vimos ese edificio del Seguro Social que se fue dañado por el sismo y que duró muchos años abandonados y que hoy ya fue vendido. Se siguen construyendo sobre el bulevar costero, y que ojalá se cumplan con las especificaciones y no se pongan en riesgo la vida de las personas. Pero para eso hay que hacer también responsables a las autoridades, licenciado. Yo creo que cuando una autoridad sabe que eres responsable de las autorizaciones que das, tanto estatal como municipal, se va a cuidar más de no dar una autorización que ponga en peligro la vida de la gente.
Yo confío en que el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado están dando los permisos porque conocen el proyecto y porque saben que las especificaciones cómo se va a construir esta obra cumple con la seguridad que los manzanillenses merecemos. Pero también, si no es así, responsabilizarlos. Pero desafortunadamente no hay un seguimiento, salen las administraciones y lo que se construyó, y si mañana hay un sismo y se dañó, o mañana hay un huracán y se inundó, pues ahí siguen los que los autorizaron. Entonces yo creo que va mucho de la mano con la responsabilidad, el saber que contamos con órganos de fiscalización que te responsabilicen de lo bueno y de lo malo que hiciste en tu administración, porque somos servidores públicos que debemos dar cuentas de lo que autorizamos y responder ante la ciudadanía que representamos si lo que hicimos bien o lo hicimos mal.